desde que Constantino firmó el edicto. ¿Se acuerda que Constantino firmó un edicto de paz, verdad? Que la iglesia ya tenía ahora la libertad y ahora el Estado se unía con la iglesia, y eso trajo una viveza espiritual. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda que se avivó la iglesia, verdad? ¿Sí se avivó la iglesia o hubo decadencia? Hubo decadencia espiritual en la iglesia al unirse con el Estado. Recordemos que Constantino lo que quería era unificar el cristianismo, o sea, que todos fueran cristianos, y tenía buenos propósitos y tenía una buena enseñanza, una buena instrucción, ¿verdad? Hasta cierto punto era sincero al querer que todos se volvieran cristianos, pero con esto surgieron varios problemas. Y uno de los problemas en esta decadencia, otro de los problemas que se suman a los que ya había, es que cuando había una diferencia bíblica, ¿cómo se resolvía? ¿Cómo resolver una diferencia bíblica, o cómo se resolvía en el tiempo de Constantino? Después de Constantino y de los emperadores más que vinieron. Cuando en la iglesia primitiva se había una discusión, había un debate bíblico, no había un desacuerdo, lo primero que se hacía en la iglesia primitiva y que estamos viendo es que se solucionaba ¿cómo? Con argumentos bíblicos. ¿Se usaba qué? La Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Los padres de la iglesia usaban argumentos bíblicos para solucionar los problemas dentro de la iglesia, que es como se debe de hacer. Y nunca se recurría al gobierno para decidir. Lo que sucedía ya en la iglesia imperial era que a partir de Constantino, el emperador usaba su autoridad civil para intervenir. O sea, ya él tenía voz y tenía voto en decisiones que solamente le competían a la iglesia. Ustedes imagínense que aquí venga el presidente municipal de nuestra ciudad o a donde pertenecemos, y nosotros tengamos una discusión. No, es que la Biblia dice esto, y otros no, que la Biblia dice esto, y entre el presidente municipal y a nosotros nos diga, no, va a ser así. O sea, simplemente por el tener autoridad, ya ahora entonces se decidía de esa manera, hermano. Ustedes imagínense la decadencia que iba en la iglesia. En lugar de tener una vida espiritual mejor, en lugar de los asuntos religiosos o bíblicos se trataron en la iglesia, ahora intervenía también el emperador, y su palabra llegó a imponerse sobre cuestiones bíblicas. O sea que casi era lo que él decía, hermanos, también. Así se resolvían las diferencias. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué provocó esto? Esto que el emperador hacía, ¿qué provocó? Que la iglesia acabara siendo gobernada políticamente y no espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya estaba inmiscuida la política dentro de la iglesia, y ahora el emperador podía decidir también. De hecho, hubo un emperador que dijo, mi palabra también es un canon. Llegó a decir uno de los emperadores desde el tiempo de Constantino al año que estamos tocando. ¿Sí se acuerda del año que estamos viendo, verdad? ¿De qué año a qué año es? 313 al 476. En este tiempo y transcurso de emperadores hubo un emperador que dijo, mi palabra es también un canon. O sea que lo que yo digo, eso va a ser, y va a imperar en la iglesia. Bueno, entonces aquí vemos, ya con esta decadencia, ya con todo el sufrimiento espiritual que traía la iglesia, que se metía lo mundano en la iglesia, hubo divisiones, concilios y discusiones teológicas. Una de ellas fueron los paulicianos, ¿verdad? Estos que creían, estos paulicianos que creían, ¿qué era lo que traían, o qué fue lo que causó la división? Es que no creían en la Trinidad. Ellos eran unitarios, y esto se debatió y surgió una división del cristianismo, de la iglesia. Pero ¿sabe por qué estaba sucediendo esto? Porque ya se estaba dejando a un lado la Biblia. Ya no se hacía caso a la palabra de Dios. Y recordemos que la iglesia primitiva lo principal que tenía era, desde los apóstoles, la enseñanza de Cristo. Y aquí la iglesia imperial ya había dejado todo eso. Entonces surge esta división de los paulicianos, que no creían en la Trinidad. Surge otro
separados del Estado. Yo creo que eso nosotros también lo creemos, ¿verdad? Que la iglesia debe de ser personas que se esfuercen por buscar la santidad. Pues estos donatistas hacían eso. Ellos querían que sus obispos fueran personas puras, santas, sinceras. Estas personas tenían, estos donatistas, también la persona que ya se había bautizado por el mero hecho de un rito, de una costumbre, ¿sabe qué era lo que hacían? Al ver que no tenía frutos o al ver que era una conversión falsa, lo que hacían era tratar de llevarlo a un bautismo verdadero para que tuviera un arrepentimiento y fuera algo genuino. Los donatistas, es lo que estamos viendo. Estos dijeron no al bautismo infantil, no estaban en contra del imperio, sino del mundo. O sea, ellos creían que la iglesia no debía de contaminarse, como usted y yo creemos, ¿verdad? Entonces surgen estos también. Surge también por ahí un personaje, Cirilo, patriarca de Alejandría. Tenía un acercamiento sincero a Dios, pero ¿sabe cuál fue una de las cosas que él tuvo? Que quiso meter a todos, como decimos nosotros, en cintura, o sea, traerlos al cristianismo, y los persiguió. Persiguió a los paganos, persiguió a los herejes. A ellos se les sumaron unos que se llamaban los marabolanos, que estos eran sanguinarios, eran sangrientos. ¿Para qué? Para que abrazaran el cristianismo y el imperio fuera cristiano. Entonces, para esto, hermanos, pues se levantan los concilios, que por aquí los tenemos de este lado. El concilio de Nicea, que ya vimos, este concilio cuando se levanta Arrio en contra de la Trinidad, que decía que Jesús era superior a los hombres, pero que no era Dios. Entonces se crea el concilio de Nicea para debatir este tema, y se queda en que Jesús es Dios, en que Jesús también es parte de esa Trinidad. Entonces se crea también el concilio de Constantinopla, formado por Constantino, también para debatir otro asunto, y llegamos al último, al concilio de Éfeso. Y este concilio es donde Cirilo, el patriarca de Alejandría, entra también en esto. Es donde se debate el título de la Virgen o de María, la madre de Jesús, si era madre de Jesús o madre de Dios. Y por ahí vimos que ganó el título madre de Dios. Y aún yo he visto que varias personas de la iglesia popular lo usan. Hace poco a mí me dijo uno, no, es que usted no cree que María es la madre de Dios. Y le digo, no, es que no es la madre de Dios, es la madre de Jesús humano, de la naturaleza humana. Porque si decimos que es madre de Dios, eso quiere decir que existió o dio vida a Dios. Pero ellos dicen, no, es que como Jesús es Dios, o Jesús no es Dios. ¿Me estoy equivocando o sí voy bien, hermanos? A ver. Porque como que ya me confundí, Jesús es Dios, ellos dicen Jesús es Dios, entonces María fue la madre de Jesús, entonces María es la madre de Dios. Pero no es así, hermanos, María fue la madre de Jesús en forma humana, porque Jesús ya existía antes de María. ¿Sí? Entonces se crea este concilio, y aunque por aquí en este año ya era el 423, el año 423 cuando surge esta controversia, ya la iglesia ya estaba muy corrompida. Pasamos entonces a lo siguiente, hermanos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y quise poner esto porque es importante para nosotros que lo conozcamos, hermanos. Quienes fueron a la doctrina a lo mejor se saben este credo. Muchos que estudiaron ya la historia de la iglesia también lo saben. Porque este credo, el credo de Nicea, del concilio de Nicea, fue el que se creó para tenerlo en contra de los que atentaban contra la Trinidad, para contrarrestar a aquellos que hablaban en contra de la Trinidad. Y dice así este credo: creemos en un Dios Padre Todopoderoso. Usted me dice, ¿hasta dónde vamos bien? ¿Hasta dónde está bien o dónde está mal? Usted me dice, ¿cuántos creemos esto? ¿Y qué parte no creemos? Creemos en un Dios Padre Todopoderoso,
carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y muertos y en el Espíritu Santo. ¿Sí creemos en eso o no? Este es el credo de Nicea para contrarrestar la Trinidad. Esto no es de la Iglesia Católica, hermanos, esto es de la Iglesia primitiva. Esto se creó por los padres de la Iglesia, por personas fieles que amaban a Dios para combatir contra aquellos que no creían que Jesús era Dios. Y aquí dice una palabra consustancial al Padre, que es igual. Es importante que nosotros también tengamos bien definida nuestra doctrina, hermanos, en qué creemos, para que cuando venga una división, venga alguna enseñanza, no nos desvíe y no caigamos en herejías. Si continuamos entonces, vamos a ir rápido, hermanos. Vamos a pasar a los obispos, papas y patriarcas, a la jerarquía eclesiástica. Vamos a seguir. Lo primero que vamos a ver es las jerarquías, y vamos a ver la jerarquía de la Iglesia Apostólica, que era de los apóstoles. ¿Saben quiénes eran los apóstoles, verdad? ¿Saben cuál era él? Bueno, cuando estaban los apóstoles había obispos, presbíteros, diáconos y ancianos. ¿Y qué había, hermanos, cuando estuvo la iglesia primitiva o el periodo de la iglesia primitiva? Lo mismo, ¿verdad? En estos dos periodos no cambiaron los títulos, fue lo mismo, no hubo otra jerarquía, se movía de la misma manera: obispos, presbíteros, diáconos y ancianos. Pero pasamos al tercer periodo, a la jerarquía de la iglesia imperial del año 400. Del año 400 cambia totalmente la jerarquía. Ahora lo primero que hay son papa o patriarca, dependiendo de la capital. El patriarca estaba en Constantinopla y el papa en Roma. Lo vamos a estar viendo, Esto todavía es parte de la historia, no es de que ya en cierto año ya estaba el papado, no. Pero en este año ya aproximadamente ya había papas, patriarcas, había obispos local y regional, había presbíteros, pero también había sacerdotes. ¿Se dan cuenta cómo van cambiando ya las jerarquías? Cómo ya entre más avanza el tiempo y más la mundanalidad entra a la iglesia, más el imperio, más los emperadores toman el control de la iglesia, del cristianismo, van cambiando las jerarquías. Los diáconos, los subdiáconos, los acólitos, estos eran los que ayudaban a los sacerdotes en sus deberes al tener la liturgia. Los exorcistas, los lectores, los auxiliarios o los porteros. Ya cuando la mundanalidad empieza a entrar en la iglesia, en el cristianismo, hermanos, empiezan a cambiar los roles. Ahora ya no me llamen obispo, ahora voy a ser papa, ahora soy el patriarca, ahora soy el pontífice máximo. Ya empezaban a buscar puestos, ¿verdad? Entonces, pasamos a lo siguiente. Recordemos, hermanos, que en el año 323 los ministros, obispos y funcionarios de la iglesia empiezan a recibir su sostén económico del Estado. El Estado los mantiene, a los obispos, hermanos, a los funcionarios. Cuando Constantino firma este edicto, más que por ley, por tradición pagana, los líderes de la iglesia empiezan a recibir donativos particulares, entrando así el afán del enriquecimiento, desplazando la sinceridad del servicio a Dios. Ahora lo que ya buscaban estos obispos era recibir beneficios económicos. Al estar ya en el obispado, al ya tener a cargo una iglesia, el Estado los mantenía, hermanos. Y de hecho, fíjense que hay algo bien curioso, un dato curioso. Hay ciertos países donde todavía el Estado sostiene a los sacerdotes. ¿Sí sabía eso? O sea que como que no ha cambiado tanto. ¿Usted sabía que aquí en México también, antes de que Benito Juárez se opusiera a que el Estado y la iglesia estuvieran juntos, la iglesia tenía el control de todo? De tierras. O sea, la iglesia era la que mandaba, hermanos. Pero llega a presidente Benito Juárez y dice: el Estado tiene que estar separado de la iglesia y que la iglesia regrese todo
el sacerdote, el obispo, el de máxima autoridad era el que gobernaba. Entonces aquí ya recibían ese dinero, ya iban otros fines involucrados, ya querían el puesto para beneficio. Entonces continuamos, pero hermanos, en la iglesia existen obviamente líderes también. Nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles comprendieron esto. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo habló de que se apacentaran, ¿qué? Sus ovejas, su grey. ¿Y quién va a apacentar su grey? ¿O qué? ¿O quién es aquella persona que apacienta? Un pastor, ¿verdad? El pastor, llamado también obispo. En la Biblia encontramos esta referencia de igual similitud. En varias de las partes de la escritura habla de que el pastor habla a los pastores y obispos, pues eran personas que se encargaban. El pastor es aquel que cuida, dirige, ministra o tiene un cargo en la grey, o sea que tiene un rebaño, hermanos. El Señor Jesús nos llamó a nosotros ovejas, ¿verdad? ¿Y qué era el buen pastor? Y era la figura que nuestro Señor Jesucristo usaba para referirse al ministerio de servicio entre la iglesia y el creyente. Nuestro Señor Jesucristo usó este término y es bíblico porque los ministerios hablan también de pastor, aunque en este tiempo todavía no se hablaba de obispo, pero que era algo de similitud entre pastor, aunque no estaba el nombre. Bueno, pasamos al cargo. ¿Qué era lo que desempeñaba el obispo? Cada iglesia contaba con un obispo, hermanos. Fíjese bien esto, tome atención en esto. Se considera a los obispos como sucesores de los apóstoles, pero no con la misma autoridad, porque los apóstoles tuvieron y pusieron el fundamento bíblico de la iglesia, la doctrina bíblica de la iglesia. Cada obispo era la máxima autoridad de su iglesia. Es como ahorita los pastores, hermano. Aunque los pastores estén unidos, como el último punto, la unidad de los obispos forman el concilio, el órgano máximo de autoridad para la iglesia. Un concilio se forma de muchos obispos, ¿verdad? No hay uno que digan este es el más grande no era así. Entonces seguimos. Un dato importante es que en el año 313 se calcula que había aproximadamente unos ¿cuántos? ¿Se alcanza a ver? 1500 obispos en todo el imperio. 1500 obispos, hermanos. O sea que la iglesia se regía por obispos. Pero ustedes imagínense que una persona estuviera a cargo de todos esos obispos. ¿Qué no podía hacer? 1500 obispos en todo el imperio. O sea que había muchas iglesias y cada iglesia estaba regida por su obispo. Vamos a pasar a los sacerdotes. Recordemos que en la iglesia primitiva no había sacerdotes de culto. En la iglesia primitiva no había, hermanos. El sacerdocio era conforme a la orden de Aarón, era levítico, le pertenecían a los levitas, nada más. Ahora recordemos en este tiempo, hermanos, que Cristo cambió esa orden y ahora todos somos. ¿Quién se acuerda del texto que dice que todos somos sacerdotes? A ver. Primera de Pedro 2:9. Dice Pedro, ustedes son linaje escogido, un sacerdocio real. O sea que Cristo lo cambió, hermanos. ¿Para qué? Para que ya no hubiera más sacrificios. Se quitó el sacerdocio. ¿Por qué? Porque en Cristo terminó el periodo sacerdotal. ¿Y sabe qué entró? El periodo de la gracia. Ya no necesitamos sacerdotes. Ahora tú y yo somos los sacerdotes, los que ofrecemos el sacrificio cuando venimos aquí. Cuando le cantas, cuando le alabas, traes tu ofrenda como sacerdote. Entonces, ¿por qué existen los sacerdotes? Bueno, seguimos, hermanos. El papado. En este tiempo, hermanos, en este periodo del 313 al 476, al año 476, son 5 las sedes para que tenían la máxima autoridad. Eran Roma, Constantinopla, Alejandría, Cartago y
fueran las más importantes. Pero ¿sabe qué pasó? Que las más grandes y las que prevalecieron, las que siguieron ahí, fue Roma y Constantinopla. Pero al obispo de Constantinopla se le llamaba patriarca. ¿Y a qué no sabe cómo se le llamaba al de Roma? ¿Sabe por qué? Porque iba ganando más reputación, más. De hecho, se habla, y lo vamos a estar viendo, yo creo, más adelante. Se habla del papado romano, porque se dice que Pedro y Pablo estuvieron en Roma. Si sabe la historia, ¿verdad? Si sabe lo que se dice en cuestión de la doctrina del papado, que de hecho se tienen los restos de Pedro ahí en Roma, que murió en Roma. Algo que no está comprobado ni bíblicamente, ni históricamente, ni científicamente. ¿Sí? Pero Roma iba ganando, iba tomando más poder, más poderío, se iba siendo más grande, hermanos, y entonces ya se le empezó a llamar el Papa al obispo de Roma y a tener mucha más autoridad sobre todos los demás obispos. Qué anhelo, qué hambre y sed de poder, ¿verdad? Y yo estaba viendo este tema, estudiando, hermanos, y me ponía a pensar y hasta miedo me daba también. ¿Sabe por qué? Porque a veces como cristianos llegamos a tener esa hambre y esa sed de reconocimiento, esa hambre y sed de poder, esa hambre y sed de estar sobre todos los demás. Hoy en día hay apóstoles, hermano, que tienen a su cargo en muchas iglesias y son los ungidos de Dios. Ellos son superhombres. Qué triste que como hijos de Dios caigamos nosotros en eso, ¿verdad? Hay que cuidarnos de todo esto, hermanos. Así como cuando aquellos hombres se pelearon y dijeron, iban por ahí murmurando y Jesús los escuchó y dice, ¿qué traen ustedes? Iban peleando ellos que quién iba a ser el mayor. Aquellos dos hermanos que se le acercaron y la madre se le acercó y le dijo, Señor, yo quiero que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Aquel que quiera ser más grande tiene que ser mío. Aquí se anhelaba el poder y por eso el obispo de Roma pues dice, pues yo quiero poder, autoridad, y hace llamarse Papa. Durante los primeros 200 años no hay evidencia de citas del papado fuera de los textos católicos, porque recordemos que la Iglesia Católica dice que desde el año que Jesucristo se fue y que dejó a Pedro y que después de Pedro hubo 200 años, no se habló nada de Papa, no hay evidencia. Hacia el año 250 ya algunos obispos empezaron a utilizar este título de obispo, del obispo de Roma. El obispado de Roma fue el que empezó a utilizar este título de Papa. Crece el nombramiento en el periodo de Constantino, se empieza a crecer, empieza a tomar más fuerza y más fuerza. Y en el año 440 es elegido el diácono León como obispo, y a ese se le conoce como el Papa León I. Y ahí empieza el papado. En el siglo V empieza a tomar fuerza y a tomar fuerza. Poco a poquito empezó a entrar, poco a poquito. La palabra papa viene de padre, como un padre espiritual. No está mal el título en sí, pero cuando se usa, porque nosotros, por ejemplo, muchos de nosotros tuvimos una persona que nos estuvo ayudando en nuestro crecimiento, que nos estuvo alimentando, que nos estuvo fortaleciendo, que estuvo al cuidado nuestro, que puede ser nuestro padre espiritual, puede ser nuestro papá. No es malo en sí, hermanos, pero aquí ya se usaba para tener autoridad y dominio sobre todos. Yo soy el mero mero, así de simple. Y ya por último, en el concilio del año 607, precedido por Bonifacio III, es cuando este logra que se decrete que el único obispo universal sea el de Roma. Este Bonifacio III dice, no, el único, en este concilio del 607, el único obispo universal, el que va a gobernar a todos,
ser el obispo de Roma. Y así empieza a surgir, hermanos, el papado, para que usted se lo sepa. El Papa ahora toma el título también de pontífice máximo, la máxima autoridad. O sea, no solamente era religioso, no solamente era el mero en la iglesia, ahora era de todo el imperio. Él, las leyes del Estado, él podía hacer lo que quisiera. Su palabra era la ley. Una autoridad no solo política, sino también religiosa, hermanos. Con poder y lejos de ser como aquellos discípulos que siguieron a Jesús. Si se da cuenta la diferencia entre la autoridad del Papa contra la que tuvieron los discípulos de Jesús. Aquellos que estuvieron con Cristo, hermanos. Aquellos que vivieron de cerca, lado a lado con Jesús. Aquellos que lo defendieron, aquel Pedro que sacó la espada cuando fueron por él a prenderlo. Aquellos hombres que no lo dejaron, que lo siguieron. Que en ninguna de sus cartas se autonombran los grandes. Y en este año, en el 607, en este concilio, se decreta que el único obispo universal sea el de Roma. Y de ahí empieza el poderío y la autoridad de Roma. Jesús dijo: el que quiera ser grande entre nosotros, ¿qué debe de hacer? Esa es la verdadera grandeza, hermanos. No un título, no un nombre. Se habla de que del año 1000 en adelante, no recuerdo el año, hermanos, no traje preparado eso, pero me acordé ahorita. Del año 1000 en una catedral, tampoco recuerdo dónde, si puedo se lo traigo para la próxima semana, todavía me va a tocar la próxima semana exponer. Un obispo de cierta catedral dice que pintó un mural. Y en un lado estaba el Papa con su corona, sus vestimentas, su trono, y en el otro lado Jesucristo con la cruz, su corona. Y que la gente cuando entraba, hermanos, veía esa imagen ahí. Imagínense, se quedaba impactado, decía: wow, qué diferencia. Cristo cargando la cruz con su corona de espinas, sin ropa, y el Papa con todo el lujo y el glamour. Nosotros, si queremos ser grandes, hermanos, no se trata de títulos, ¿sí? No se trata de que nos reconozcan. El que quiera ser grande, que sirve. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir? Y así vamos a ser grandes en el reino de Dios, sirviendo a los demás. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y antes de dejar de la parte de hermanos, yo quiero hacer una corta oración. Y que a nosotros también, hermanos, no nos gane ese orgullo, esa altivez. Hermanos, que nosotros podamos serle fieles a Dios en toda circunstancia, no importando si somos tomados en cuenta, que Cristo nos tome en cuenta, hermanos. Que no busquemos un título, que sirvamos a Dios por amor. ¿Sí? Vamos a hacer una oración corta y le dejo la parte a mi hermano enseguida. Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú nos das, nos has enseñado, Señor. Ayúdanos a tener esa humildad. Ayúdanos a reconocerte siempre como nuestro Dios, a humillarnos delante de ti, a no querer esa grandeza, Dios, sino lo que queramos, Padre, lo que nuestro corazón